Bueno, vamos a pasar con la entrevista con el abogado Jacobo Quintero Touma. Él es máster en control de corrupción de la Universidad de Salamanca, España, senior partner en conflicto, negociación y legal. ¿Sí? Abogado, muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, tenemos entendido que usted lleva un proceso de una presunta irregularidad en un parque de Urdesa. ¿Qué nos puede comentar al respecto? Sí, estoy aquí como abogado de vecinos de Urdesa, ¿sí? Realmente el punto es que se realiza un proyecto en lo que hoy se llama el Parque Jerusalén, a la entrada de Urdesa, y el proyecto se realiza violando las ordenanzas municipales, violando el COTAD, y desde ahí los vecinos de Urdesa, a través de nosotros, hemos estado solicitando a la alcaldía información sobre este proyecto, porque hay muchas cosas que no entendemos, como el hecho de que se hubiera violado todo lo que manda la ordenanza para erección de monumentos de Guayaquil. Desde la época del alcalde Febres Cordero hay en la ciudad una ordenanza, que es la ordenanza de erección de monumentos de la ciudad de Guayaquil, y esa ordenanza establece que para erigir un monumento en un sitio público de la ciudad hay que llevar esto a votación y análisis de la Comisión de Monumentos, luego llevarlo a votación del Cabildo, y todos los concejales deben votar y aprobar. En este caso se hizo un monumento en el parque que hoy se llama Jerusalén y antes se llamaba Parque Uruguay. Se talaron los árboles del parque contra la voluntad de los vecinos de Urdesa, que son mis clientes, y se erigió un monumento que no está aprobado ni por la Comisión de Monumentos ni por el Consejo Municipal. Entonces queremos primero saber por qué se ha violado la ordenanza y por qué se ha violado la ley, porque tenemos, por ejemplo, certificaciones del secretario de la Comisión de Monumentos que nos dice que este proyecto nunca se aprobó, nunca se votó y no existe en la ciudad de Guayaquil la aprobación para este proyecto. Sin embargo, se realizó por una constructora que tuvo más de 182 trabajadores en este parque público de la ciudad, y en cambio nos contesta el procurador síndico municipal y nos dice que esa constructora no tuvo vínculo contractual con el municipio de Guayaquil. Entonces tampoco sabemos cómo intervinieron un sitio público 182 trabajadores durante 2 meses sin que exista un convenio con el municipio de Guayaquil, con esa contratista que tenía que tener un informe para poder hacer contractualmente la obra. Y de la misma manera hoy siguen nuestros reclamos porque llegamos al punto de que el parque tiene en este momento instaladas cámaras de seguridad privadas que no son de la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil, no son del ECU 911, no son de la Policía Nacional, y simplemente no sabemos de quién son estas cámaras que están instaladas en un parque público de la ciudad. Lo único que sabemos por las certificaciones que nos ha dado la Corporación para la Seguridad Ciudadana de Guayaquil es que si a alguien le roban ahí no podemos pedir lo que está en las cámaras porque esas cámaras no pertenecen a la ciudad de Guayaquil. Así, con un sinnúmero de irregularidades como el hecho de que siendo un área verde no hubo informe de impacto ambiental, no hubo informe jurídico de la obra, y finalmente es un proyecto cuestionado desde muchos puntos. Para nosotros como vecinos de Urdesa lo que molesta es la ilegalidad del proyecto y todas estas irregularidades que han sido comprobadas por nosotros por certificaciones y documentos emanados de los mismos departamentos municipales. Pero lo que nos preocupa también es que ese proyecto se mete en unos conflictos internacionales como es el conflicto del Oriente Medio, y la Cancillería nos certifica a los vecinos de Urdesa que ellos advirtieron a la señora alcaldesa cuando se estaba realizando el proyecto que ese proyecto violaba la posición internacional del Ecuador respecto a un tema muy sensible de la agenda internacional como el conflicto del Medio Oriente, y que un proyecto municipal no debería en el territorio ecuatoriano contravenir la posición oficial de paz del Ecuador con relación a los conflictos internacionales. Entonces queremos saber por qué se violó la ley, queremos saber por qué no hubo ningún tipo de regulaciones, y queremos saber por qué no se nos contesta a los vecinos que queremos explicaciones, porque si hubo aquí violaciones a la ley en este proyecto, pues pedimos sanciones a los funcionarios municipales que han cometido las irregularidades para que esto no se repita en nuevos proyectos que se quieren hacer en Urdesa Central. O sea, pero en sí más los afectó la tala de árboles, tengo entendido, ¿no? Sí, realmente fue uno de los primeros puntos, porque ese árbol, ese parque que en la antigüedad se llamaba el Parque de las Casuarinas, luego fue llamado el Parque República del Uruguay. Ahí había árboles de casuarinas de 60 años que están desde el inicio de Urdesa. Y cuando se hace este proyecto sin permisos de nadie, se talaron esos árboles que tenían 60 años y se talaron para colocar una infraestructura de cemento que ni siquiera tenía aprobación del municipio de Guayaquil. Entonces eso es lo que nos preocupa, cómo se interviene un parque público sin un informe o un estudio de impacto ambiental. ¿Ustedes tienen conocimiento tal vez de quién la hace? ¿Quién está detrás de todo esto? Según los documentos hay un consulado de un país extranjero que es a quien se hubiera entregado el parque, pero hemos solicitado al municipio que nos indiquen en base a qué régimen jurídico se entregó el parque. No sabemos si el parque fue entregado, fue donado, fue dado en comodato, no sabemos cuál fue la figura. Lo que sabemos es que el parque
tiene a día de hoy una administración privada al punto de tener cámaras de seguridad que no son de la ciudad, y sabemos que hay estas situaciones de irregularidades en donde no hubo permisos de ningún tipo. Hemos pedido al municipio, por ejemplo, que nos entregue el permiso de construcción de la obra, que se nos entreguen todos los permisos que debieron de haber contado, y no existe nada en los archivos municipales. Entonces sí nos preocupa porque hay otras intenciones de hacer otros proyectos en el parque de al frente, que es el otro parque grande de Urdesa, y estamos preocupados de que estas irregularidades queden sin sanción, queden sin explicación y no se transparenten, porque nos preocupa que lo que ya pasó en el Parque Jerusalén pueda replicarse en otras partes de Urdesa. ¿Dónde está ubicado exactamente las calles del parque? Cuando usted entra a Urdesa, viniendo de Guayarte, usted tiene dos parques en el ingreso a Urdesa. El parque grande, donde está la estatua de Víctor Emilio Estrada, y el parque pequeño que estaba al frente, que se llamaba Parque República del Uruguay, donde estaba la estatua del prócer uruguayo José Gervasio Artigas. Por eso se llamaba la Plaza Uruguay. Sacaron de ahí Artigas y ahora han hecho este monumento a la ciudad de Jerusalén, que, como le digo, pues incluso viola la posición del Ecuador con relación a ese conflicto internacional. Abogado, en sí, ¿qué es lo que están solicitando tanto usted como sus clientes, o sea, los moradores? ¿Cuál es en sí la finalidad de esta denuncia? Sí. Y las autoridades municipales, hasta el momento, ¿de qué forma se han manifestado o cuál es la solución que ellos están tramitando para poderle dar a este problema? Sí, queremos que nos respondan y no nos han respondido. Ese es el punto. Queremos saber el régimen jurídico del parque porque Urdesa quiere recuperar su parque. Ese parque es un parque público. No existe la posibilidad de hacer ningún tipo de convenio más allá de un tema de administración que ya existía en algún momento con Banco Bolivariano, que lo que hacía era cuidar los árboles. Pero no se puede administrar un espacio público de una manera privada. Y también queremos que el parque vuelva a ser un espacio de paz, que no se viole ninguna posición internacional del Ecuador, que no se ofenda a nadie. Hay incluso cartas del arzobispo de Guayaquil en este tema pidiendo que, ya que Jerusalén pues es una ciudad que representa algo importante para todas las religiones, se permita colocar ahí símbolos religiosos de todas las religiones para las cuales Jerusalén es importante y no solo de una de esas religiones. O sea, entendemos como que el parque tiene un dueño que no es el municipio, más o menos. Eso es lo que nosotros también entendemos, y por eso es que queremos que nos aclare el municipio. Llevamos pidiendo información, tenemos más de 30 requerimientos de información que no nos responden. La Defensoría del Pueblo incluso ha abierto un expediente de investigación para preguntarle al municipio por qué no responde. Porque al parecer tampoco existe régimen jurídico, entonces no sabemos cómo alguien entró, destruyó el parque, construyó algo ilegal, puso cámaras ilegales y ni siquiera tenía un convenio, un régimen jurídico para poderlo hacer. Bueno, realizamos un llamado a todas las autoridades competentes para que den una solución a este conflicto sobre este tipo de prácticamente inconvenientes que se está generando con los moradores del sector de Urdesa, ¿no? Le agradecemos mucho la presencia del abogado el día de hoy, el abogado Jacobo Quintero. Sí, esperamos tener una próxima oportunidad para ver cómo va el asunto de esta resolución de este conflicto. Sí, nosotros estaremos pendientes, realizaremos el seguimiento del caso. Y cualquier cuestión, usted pues estamos en este informativo para poderlo entrevistar en Muchas gracias, estamos a las órdenes. Gracias por la invitación. Gracias, abogado.